A primera vista, Hollow Knight parece un Metroidvania precioso con un estilo artístico único, pero cuanto más exploras Hollow Nest, más te das cuenta de que casi nadie te cuenta realmente qué ocurrió allí. No hay largos vídeos explicativos dentro del juego, no hay un personaje que te lo explique todo. La historia está escondida en los escenarios, en pequeños diálogos, en descripciones de objetos y en detalles que pasan completamente desapercibidos. Y precisamente por eso, Hollow Knight tiene uno de los universos más fascinantes jamás creados en un videojuego, porque debajo de cada ruina, de cada enemigo y de cada reino abandonado, existe una historia de sacrificio, orgullo y esperanza, y una tragedia que terminó destruyendo una civilización entera. Muchísimo antes de que comenzara nuestra aventura, bajo la superficie del mundo existía un enorme reino conocido como Hollow Nest, pero Hollow Nest no apareció por casualidad. Antes de que existiera el reino, aquellos territorios estaban habitados por numerosos insectos que vivían de forma muy primitiva, guiados únicamente por sus instintos. Y todo cambió con la llegada de un ser extraordinario, el Rey Pálido. El Rey Pálido no era un insecto normal, porque pertenecía a unos seres conocidos como gusanos, criaturas antiquísimas con un poder casi divino capaces de transformarse y dar origen a nuevas civilizaciones, ya que cuando un gusano completa su transformación, nace una entidad completamente distinta, y así apareció el Rey Pálido. No solo cambió físicamente, también adquirió una inteligencia muy superior y decidió crear un reino completamente nuevo. El Rey Pálido comenzó a reunir a todos los habitantes del subsuelo, les ofreció algo que nunca habían tenido: conciencia, inteligencia, cultura, un propósito, y poco a poco Hollow Nest empezó a crecer. Se construyeron ciudades, templos, bibliotecas, palacios, y el reino se convirtió en una de las mayores civilizaciones conocidas, y durante mucho tiempo parecía imposible que pudiera caer, pero había un problema, uno que llevaba muchísimo tiempo esperando. Muchísimo antes del nacimiento del Rey Pálido ya existía otra entidad, el Destello. Era una poderosa deidad venerada por las polillas. Durante generaciones fue adorada como una auténtica diosa. Sin embargo, cuando apareció el Rey Pálido, todo cambió. Los habitantes comenzaron a olvidarla, dejaron de rendirle culto y poco a poco el Destello desapareció de sus recuerdos. Te contaré un secreto: el Destello nunca murió realmente, porque en Hollow Knight los dioses no desaparecen mientras alguien siga recordándolos. Aunque el Rey Pálido consiguió que casi todo el reino lo olvidara, el Destello siguió existiendo en el mundo de los sueños, esperando pacientemente y buscando la forma de regresar. Y finalmente ocurrió. El Destello encontró una forma de volver. No podía recuperar su antiguo reino directamente, así que utilizó otro camino: los sueños. Comenzó a entrar en las mentes de los habitantes de Hollow Nest. Lo hizo poco a poco y sin hacer ruido. Al principio solo aparecían pequeños comportamientos extraños. Más tarde llegaron los delirios, la locura y finalmente la infección. La enfermedad que vemos en Hollow Knight no es exactamente un virus, porque la infección es una corrupción mental provocada por la influencia del Destello. Los habitantes pierden su voluntad, su personalidad y su conciencia, y terminan convirtiéndose en simples marionetas dominadas por una única mente. Y eso explica por qué muchos enemigos parecen actuar como si ya no pensaran por sí mismos. Cuando el rey comprendió lo que estaba ocurriendo, supo que el problema era muchísimo más grave de lo que parecía. No podía derrotar físicamente al Destello, ya que el Destello existía dentro del reino de los sueños, y luchar contra un sueño era prácticamente imposible, así que tomó una decisión desesperada: crear un recipiente completamente vacío. Un ser incapaz de pensar, incapaz de sentir e incapaz incluso de soñar. Solamente así podría encerrar para siempre al Destello. Desesperado por detener una amenaza que no podía combatir con espadas ni ejércitos, el Rey Pálido empezó a buscar una solución completamente distinta. Sabía que el Destello no podía derrotarse de la forma tradicional, porque mientras existiera en el reino de los sueños, siempre encontraría la manera de regresar. Fue entonces cuando dirigió su mirada hacia el lugar más oscuro de todo Hollow Nest: el abismo. En sus profundidades existía una fuerza antiquísima conocida simplemente como el vacío. Nadie sabía realmente de dónde procedía. Era una sustancia negra, viva y misteriosa, capaz de dar forma a nuevos seres, pero también de consumirlos por completo. El rey llegó a una conclusión tan brillante como aterradora: si conseguía crear un ser completamente vacío por dentro, sin emociones, sin deseos y sin voluntad propia, el Destello no tendría nada que corromper.
Aquella idea parecía perfecta, el problema era el precio que había que pagar. El Rey Pálido y la Dama Blanca comenzaron a traer hijos al mundo, pero ninguno de ellos nació para tener una infancia, una familia o un futuro. Todos eran llevados hasta el abismo, allí eran abandonados para que el vacío hiciera su trabajo, uno tras otro, una y otra vez. Cientos de pequeños recipientes fueron cayendo en aquella oscuridad absoluta, muchos nunca consiguieron salir, y si alguna vez te has preguntado por qué el abismo está lleno de diminutos cuerpos sin vida, la respuesta es precisamente esa: cada uno de ellos fue un intento fallido de salvar Hollow Nest. Esta es probablemente una de las decisiones más crueles que tomó el Rey Pálido durante toda su vida, y al mismo tiempo una de las que mejor demuestra hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger su reino. Después de innumerables intentos, el rey creyó haber encontrado el recipiente perfecto. Aquel ser no hablaba, no expresaba emociones, no mostraba miedo, parecía completamente vacío. Había nacido el Hollow Knight. Durante años fue entrenado y preparado para cumplir una única misión: convertirse en la prisión definitiva del destello. Cuando todo estuvo listo, el rey encerró al destello dentro del Hollow Knight y selló el templo del huevo negro con la ayuda de 3 poderosos aliados que aceptaron sacrificarse por Hollow Nest. Y durante un tiempo pareció que el plan había funcionado. La infección desapareció, el reino recuperó la calma y muchos creyeron que aquella pesadilla había terminado para siempre. Pero el Rey Pálido había cometido un error del que ni siquiera él mismo era consciente, porque un recipiente completamente vacío quizá nunca llegó a existir. Con el paso del tiempo, el Hollow Knight desarrolló un pequeño vínculo con su creador. No fue una gran muestra de cariño ni una escena evidente, fue algo mucho más sutil, una conexión, un reconocimiento, una mínima chispa de identidad. Y para el destello, eso fue suficiente. Aquella diminuta grieta permitió que poco a poco volviera a extender su influencia desde el interior del propio Hollow Knight. Sin hacer ruido, sin que nadie pudiera detenerla, la infección había regresado y Hollow Nest estaba condenado por segunda vez. Y mientras todo aquello sucedía, otro personaje observaba los acontecimientos desde la distancia. Y ese personaje era Hornet. Su historia también es muy distinta a la de los recipientes. Hornet nació de la unión entre el Rey Pálido y Erra, la bestia. A diferencia del Hollow Knight o del protagonista de nuestra aventura, ella nunca fue creada para ser un recipiente. Nació con voluntad propia, con personalidad y con la capacidad de tomar sus propias decisiones. Precisamente por eso se convirtió en una de las protectoras del reino. No luchaba porque alguien se lo ordenara, luchaba porque creía que todavía quedaba algo que merecía ser salvado. Y esa diferencia explica muchas de sus acciones durante el juego, ya que mientras unos intentan romper el ciclo, ella intenta asegurarse de que quien llegue hasta el final sea realmente digno de hacerlo. La infección volvió a extenderse por Hollow Nest de una forma mucho más silenciosa que la primera vez. Al principio apenas eran pequeños cambios de comportamiento. Algunos habitantes empezaron a actuar de manera extraña, otros parecían perder la memoria y muchos comenzaron a mostrar un brillo anaranjado en los ojos. Y poco a poco, la voluntad del destello volvía a abrirse paso dentro de las mentes de los insectos del reino. Lo que antes había sido una civilización próspera empezó a desmoronarse. Las ciudades quedaron abandonadas, los caminos dejaron de ser seguros y aquellos que habían sobrevivido comenzaron a esconderse, intentando resistir una amenaza que ni siquiera comprendían. Y mientras Hollow Nest caía lentamente, el Rey Pálido tomó una última decisión: desapareció. El juego nunca explica de forma completamente directa qué ocurrió con él, pero cuando llegamos al Palacio Blanco descubrimos que permanece oculto dentro del Reino de los Sueños. Todo apunta a que, incapaz de encontrar una solución definitiva, terminó refugiándose allí mientras su reino se derrumbaba poco a poco, y con el rey desaparecido, Hollow Nest quedó completamente solo. Los únicos que seguían manteniendo el sello eran los 3 soñadores: Lurien desde la Ciudad de las Lágrimas, Monomon escondida en los archivos de la maestra y Erra descansando en las profundidades del reino de las arañas. Ellos sabían perfectamente cuál era su destino. Mientras permanecían dormidos, el templo del huevo negro seguía cerrado, pero también eran conscientes de que aquello solo retrasaba lo inevitable. Porque el destello seguía creciendo dentro del Hollow Knight. Mientras tanto, muy lejos del reino, uno de aquellos pequeños recipientes que había conseguido escapar del abismo iniciaba un viaje de regreso. Ese pequeño guerrero sin nombre es el caballero al que nosotros controlamos durante toda la aventura.
Su regreso nunca se presenta como una casualidad. Todo da a entender que el deterioro del sello y el avance de la infección lo traen de nuevo hacia el Hallownest, como si el propio reino estuviera reclamando una última oportunidad para salvarse, y es entonces cuando comienza realmente el juego. Nuestro viaje nos lleva a recorrer un reino completamente devastado, donde cada zona cuenta una parte de la tragedia. La ciudad de las lágrimas sigue mostrando el esplendor que un día tuvo Hallownest, aunque ahora solo queden ruinas y silencio. Los jardines de la reina recuerdan la importancia de la Dama Blanca, el nido profundo revela la naturaleza salvaje del reino de Erra, y el abismo guarda hasta el final el mayor secreto de toda la historia. A medida que avanzamos, Hornet aparece una y otra vez para detenernos. Al principio parece una enemiga, nos desafía, nos pone a prueba e incluso intenta impedir que continuemos, pero poco a poco comprendemos que sus intenciones nunca fueron acabar con nosotros. Hornet necesitaba asegurarse de que quien llegara hasta el final fuera realmente capaz de enfrentarse a aquello que había destruido Hallownest. Ella conocía el sacrificio que suponía romper el sello, y también sabía que un error podía condenar definitivamente al reino. Solo cuando demuestra que el caballero es digno, deja de interponerse en su camino. Es en ese momento cuando comprendemos que todo nuestro viaje nos está conduciendo hacia un único lugar, el Templo del Huevo Negro. Allí aparece encerrado el Hollow Knight, pero lo que encontramos allí ya no es el héroe perfecto que el Rey Pálido creó hace tantos años. El destello lleva demasiado tiempo consumiéndolo desde dentro, su cuerpo está destrozado, su mente prácticamente ha desaparecido, y durante el combate ocurre algo que dice muchísimo sin necesidad de una sola palabra. En varios momentos, el propio Hollow Knight se hiela a sí mismo con su espada. No intenta atacarnos, intenta detener aquello que lleva dentro, como si una pequeña parte de él siguiera luchando desesperadamente contra el destello, incluso después de tantos años. Es una de las escenas más tristes de todo Hollow Knight, porque entiendes que nunca fue el villano, fue otra víctima más del plan del Rey Pálido. Y precisamente ahí comienza la última parte de esta historia, la decisión que determinará el destino definitivo de Hallownest. Cuando el caballero consigue derrotar al Hollow Knight, parece que todo ha terminado. Después de todo el camino recorrido, después de derrotar a incontables enemigos y descubrir la verdad sobre Hallownest, cualquiera pensaría que la infección ha sido derrotada. Pero Hollow Knight nunca ha sido una historia tan sencilla, porque el verdadero enemigo nunca fue el Hollow Knight, el verdadero enemigo siempre fue el destello. Y eso cambia por completo el significado del final. Si simplemente derrotamos al Hollow Knight, lo único que hacemos es ocupar su lugar. El caballero se convierte en el nuevo recipiente del destello y vuelve a quedar encerrado dentro del Templo del Huevo Negro. Hallownest gana algo de tiempo, eso es así, pero el problema no desaparece. El destello sigue vivo, esperando otra oportunidad para escapar. Es un final que deja una sensación amarga, porque entiendes que el sacrificio vuelve a repetirse. La historia entra otra vez en el mismo ciclo, sin embargo, existe otra posibilidad. A lo largo de nuestra aventura, vamos descubriendo poco a poco la verdadera naturaleza del vacío. Cuanto más descendemos hacia las profundidades del abismo, más comprendemos que esa fuerza oscura no era simplemente una herramienta utilizada por el Rey Pálido. El vacío posee una voluntad propia. Durante siglos permaneció dormido, pero el caballero empieza a despertar ese poder mientras recupera los recuerdos de su origen. Es entonces cuando comprende quién es realmente y por qué consiguió escapar del abismo. Ya no es únicamente un recipiente, es realmente el único capaz de dominar el vacío. Y eso cambia completamente el destino de Hallownest cuando regresamos al Templo del Huevo Negro y Hornet consigue movilizar unos segundos al Hollow Knight. Se abre una oportunidad que nunca había existido. En lugar de acabar directamente con él, el caballero puede atravesar su mente y entrar en el reino de los sueños. Allí nos espera por fin el verdadero responsable de toda la tragedia, el destello. No aparece como un monstruo cualquiera, su aspecto refleja exactamente lo que representa. Una antigua deidad de luz que se niega a desaparecer y que lleva siglos luchando por recuperar a los fieles que perdió cuando apareció el Rey Pálido. Y entonces ocurre el enfrentamiento definitivo. No es una batalla por conquistar Hallownest, es una batalla por decidir qué fuerza dominará el futuro del reino. La luz del destello o el vacío. Durante el combate descubrimos algo muy importante. El destello nunca dejó de luchar. Todo lo que ocurrió en Hallownest fue consecuencia de su desesperación por no ser olvidada. Cuando el Rey Pálido creó un nuevo reino, los habitantes dejaron de adorarla
y ella fue perdiendo poder hasta quedar atrapada en el reino de los sueños. Desde allí intentó recuperar aquello que había perdido. La infección no era más que su forma de volver a conectar con las mentes de los habitantes del reino. No buscaba destruir Hallownest por simple maldad, buscaba simplemente sobrevivir. Y precisamente por eso este conflicto resulta tan interesante. No existen héroes completamente perfectos ni villanos completamente simples, solo decisiones desesperadas tomadas por seres con un poder inmenso. En el momento decisivo, el vacío responde a la llamada del caballero. Las sombras comienzan a envolver al destello. Y por primera vez desde el nacimiento de Hallownest, alguien consigue enfrentarse directamente a ella dentro del reino de los sueños. Y finalmente, el destello es consumido por el propio vacío. Con su desesperación, la infección deja de tener un origen. El ciclo que había condenado al reino durante tanto tiempo por fin se rompe, pero la victoria también tiene un precio. El destino del caballero queda envuelto en el misterio. El juego nunca explica claramente qué ocurre con él después de la batalla. Lo único que vemos es cómo el vacío vuelve a extenderse y como Hornet sobrevive para contemplar el final del conflicto. Thin Cherry deja ese desenlace abierto a la interpretación, aunque el mensaje principal sí queda claro: el sacrificio del caballero permitió hacer lo que el Hollow Knight nunca pudo conseguir, no contener al destello, sino simplemente derrotarla. Y quizá ahí resida el verdadero significado del Hollow Knight. No habla únicamente de un reino perdido, habla de los errores que se cometen cuando alguien intenta controlar absolutamente todo. El Rey Pálido quiso construir una civilización perfecta y terminó sacrificando a sus propios hijos. El destello se negó a aceptar el olvido y acabó destruyendo a aquellos que una vez la veneraron. Y entre ambos, un pequeño caballero sin nombre terminó haciendo aquello que nadie jamás había conseguido: romper un ciclo que parecía eterno. Y eso es precisamente lo que convierte a Hollow Knight en una de las historias más profundas y mejor construidas del mundo de los videojuegos. Y ahora quiero saber tu opinión después de conocer toda la historia de Hallownest. ¿Quién crees que fue el verdadero responsable de la tragedia? ¿El Rey Pálido por las decisiones que tomó o el destello por negarse a desaparecer? Te leo en los comentarios. Y no te pierdas a continuación un vídeo que seguramente te va a gustar y una lista de reproducción que no te puedes perder. Nos vemos ahí, dale click. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.